La casa de Holborn, el anillo, estaba en East Finchley, pero allí se verían vulnerables. Kinsey propuso buscar refugio en la oficina de Harkins y Harker. Había habitado la oficina de su padre todo lo posible en los últimos años. Pero, ¿qué mejor sitio para esconderse que el lugar donde nadie esperaría encontrarte? Recordó el día que su padre le había entregado la llave de la oficina. Algún día esto será tuyo, le había dicho Jonathan con orgullo en la voz, y Kinsey se lo había pagado con odio. Un sonoro ruido desvió su atención de los sobres que estaba ordenando. Holman había lanzado la novela de Stoker sobre la mesa, apartándola con asco. No podía leer más. ¿Cómo pudo hacer esto Jack? Después de todo lo que hice por él, todos hicimos el juramento de guardar secreto. Si pagaba su morfina y su alquiler, no era solo por nuestro vínculo, era también para que mantuviera su promesa. Holman golpeó la mesa con furia. Recordaba perfectamente el momento en que, después de la batalla con los cíngaros, los amigos supervivientes habían colocado las manos sobre la Biblia y habían jurado no contarle a nadie lo que había ocurrido en su loca y sangrienta casa de Drácula. ¿Cómo puede estar seguro de que fue Jack Seward quien le traicionó y se lo contó a Stoker? Holman hizo un gesto hacia el libro y los sobres. Obviamente Jack necesitaba hablar con alguien y nosotros nos negamos a escucharlo. Kinsey quería decir algo conmovedor, pero decidió que era mejor concentrarse en las cartas. En un momento de pausa descubrió una hoja arrugada que parecía diferente al resto. La letra cursiva era elegante y femenina. Era una carta que le había escrito su exmujer, fría y al grano decía: no vengas a América, no te acerques a nuestra hija. Parte de la firma estaba manchada, las lágrimas de Sedgwick habían corrido la tinta. Kinsey se preguntó si la hija se habría enterado de la muerte de su padre. Holmes se acercó al escritorio y abrió los cajones uno a uno hasta que encontró una botella de whisky. Soltó una carcajada. Una cosa era segura, siempre podías contar con que el viejo Jonathan tuviera una bebida a mano. Sopló el polvo de una copa y se sirvió un trago doble. El tiempo se detuvo cuando Kinsey miró la firma de la siguiente carta. Pestañeó como si de algún modo fuera a aclarar lo que tenía delante. Holmes levantó la mirada y vio que Kinsey se ponía lívido. ¿Qué pasa? Esta es de... Kinsey casi se atragantó con el nombre. Bássara. ¿El hombre del que me habló? ¿El actor Rubán? Veamos. Holmes le cogió la carta de su mano temblorosa y leyó. Kinsey examinó el resto de la pila. Y esta también, dijo, sosteniendo otra. Vio que Holman estaba igual de inquieto que él. Ahora se puso al lado de Kinsey y se unió a él en el examen de las cartas, buscando entre las firmas. Al final cogió una. Aquí hay otra. Kinsey comparó la carta que sostenía con la que estaba en la mano de Holman. Esta también, obviamente. Sedgwick y Basarab mantenían una correspondencia. Holman empezó a ordenarlas por fechas. ¿Cómo pudo Basarab conocer a Sedgwick? Kinsey estaba anonadado. Recordó la voz que había oído a través de la puerta la noche en que conoció a Basarab en su camerino. Señor Basarab, póngase a salvo. Tuvo que ser Sedgwick quien estaba en el pasillo. El carruaje que lo había atropellado no lo había hecho por accidente. ¿Cuánto sabía Basarab? Había utilizado a Kinsey desde el principio. Fuera cual fuese la verdad, seguramente las respuestas estaban en las cartas de Sedgwick. Cuando se puso el sol, Holman y Kinsey ya habían recompuesto el rompecabezas de la correspondencia entre Basarab y Sedgwick. El joven clavó una de las cartas de Sedgwick en un corcho. Según esta carta, Basarab asegura que ha sabido de sus hazañas en Transilvania por los cíngaros que sobrevivieron a la batalla a las puertas del castillo de Drácula. Pero ¿por qué contactar con Sedgwick y con nadie más? Holman clavó una segunda carta a la pared. Cronológicamente, esta es la siguiente carta. Basarab pide ayuda a Sedgwick para atrapar a alguien que, según cree, es Jack el Destripador. Kinsey recordó el viejo artículo de periódico clavado en la pared de Sedgwick. Buscó la siguiente carta por su fecha correspondiente. Entre los sobres también descubrieron recortes de periódico en varios idiomas y de diferentes países, todos relacionados con abyectos crímenes contra mujeres. Las fechas de los recortes correspondían a los últimos 10 años. Holman
los extendió sobre la mesa e intentó ordenarlos para crear un patrón. Cada ilustración mostraba sangrientas escenas de crímenes con mujeres heridas salvajemente. Las similitudes con los asesinatos del destripador eran obvias. Holmes se levantó de repente, como si hubiera tenido una revelación. Está muy claro. Arrastró a Kinsey a la mesa, señalando mientras explicaba. Estos recortes insinúan que los crímenes del destripador no concluyeron en 1888. Muestran crímenes muy similares por toda Europa. El destripador simplemente se fue de Londres. Durante los últimos 25 años ha estado trabajando en otros países, siempre y cuando el destripador siguiera viajando de ciudad en ciudad, de país en país. Las diferentes jurisdicciones policiales y las barreras del idioma les impedían unir las piezas. En cada ciudad, por lo que he podido traducir, cometía series de 5 o 6 asesinatos. Las víctimas eran siempre prostitutas y en todos los casos los asesinatos se detuvieron de repente, sin explicación. El destripador seguía con su viaje. Kinsey cogió una carta del corcho, recordado su particular encabezado, el Teatro de las Artes de Moscú. Le mostró la carta a Holman. Esta fue la primera carta de Basarab a Seward, enviada cuando Basarab estaba en Moscú, en la primera etapa de su gira de Ricardo III. Kinsey cogió otra carta de la pila, esta con el encabezado de Treat de Oldeón, y encontró los correspondientes recortes de periódico. Esta la envió Basarab cuando estaba en París. Mire, más recortes, más asesinatos, en París. Kinsey miró a Holmes, sintiéndose otra vez como un escolar ansioso. ¿No lo ve? Los crímenes del destripador lo llevan hacia el oeste, a Inglaterra. Basarab estaba usando a su compañía como tapadera mientras perseguía al destripador por Europa. Kinsey iba a decir lo que estaba en las mentes de ambos cuando Holmes lo detuvo. No, todavía no tenemos pruebas. ¿Por qué otra razón iba a contactar Basarab con Sedgwick? ¿Por qué más iba a pedir Basarab ayuda a Sedgwick para cazar al destripador? El destripador es un vampiro, tiene que serlo. Holmes volvió a la pila de cartas y las examinó una vez más. Kinsey, hemos de estar seguros. No hay nada definitivo en estas cartas. Necesitamos más pruebas. La única cosa de la que podemos estar seguros es de que Sedgwick estaba tratando de alertarnos sobre Jack el Destripador. Murió tratando de abrirnos los ojos a lo que está pasando. Kinsey sabía que Holmes trataba de ser lógico, de no precipitarse en sacar conclusiones, pero para él la respuesta estaba clara. Si se niega al decirlo, lo haré yo. Jack el Destripador es Drácula, ha de serlo. Vivus es, estaba escrito con la sangre de Sedgwick. ¿A quién más podía referirse? Se está precipitando. Aún hemos de conseguir pruebas sobre la identidad del destripador, dijo Holmes. Solo entonces podremos estar seguros de que nuestra teoría es correcta y solo entonces podremos conectar todo esto con nosotros. Kinsey consideraba que era perder un tiempo valioso. Si Basarab sabía que Sedgwick había iniciado la búsqueda de Jack el Destripador, entonces tenía sentido de que el destripador fuera Drácula, y Basarab también tenía que saberlo. La sangre de Kinsey hirvió al recordar cómo Basarab había defendido a Drácula, llegando al extremo de representar al personaje con simpatía en el escenario, pero en cambio había acudido a Sedgwick para cazar a Drácula. ¿De qué lado estaba Basarab? Kinsey miró el reloj y corrió a descolgar su abrigo, llamando a Holmes por encima del hombro. Dice que necesita más pruebas. Entonces sígame y encontrará algunas. ¿Dónde? Llego tarde al ensayo. Es hora de hacerle unas preguntas a mi querido mentor. No ha hecho nada más que confundirme. Y al fin voy a sacarle la verdad. Holmes siguió rápidamente a Kinsey hacia la puerta. Corrieron hacia el oeste. El vendedor de periódico Daily Telegraph gritó desde la esquina de Wellington Street. Francia establece un protectorado en Marruecos. Exploradores perdidos en el Polo Sur. Bram Stoker, director del Liceo, moribundo. Kinsey cogió un ejemplar de la última edición. Leyó por encima del artículo de Bram Stoker, que no decía más que lo que ya sabía. Había sufrido un ataque. Arrugó el periódico y lo tiró inútil. Continuaron hacia el Liceo, donde el director comercial Joseph Hurst les hizo pasar. Kinsey estaba a punto de entrar en el auditorio cuando Holmes lo detuvo.
señalando el cartel montado sobre un caballete, ahora en ensayo. Un cuento de terror, el gran actor rumano Basarab, una nueva obra de Bram Stoker, producida por Hamilton Dean y Kinsey Harker. Parecía horrorizado. ¿Cómo puede hacernos esto sabiendo lo que sabe? No voy a permitirle que se burle de la muerte de Lucy y de paso empañe mi nombre. Su nombre no sale en la obra. ¿Qué quiere decir? Den pensó que, en lugar de pagar a 3 actores, le salía más barato convertirles a usted, al señor Morris y al doctor Sedgwick en un solo personaje. Esto es un ultraje. Kinsey negó con la cabeza. La aristocracia era realmente excéntrica. ¿No acaba de decir que no quería que se empañara su nombre? Exacto, dijo Holman con un suspiro. Dent, como si hubiera oído su pie, entró en el vestíbulo, sorprendido de ver a Kinsey. Mantuvo la distancia. Los ensayos se han cancelado por respeto al señor Stoker. ¿Por qué no me he enterado? No estaba seguro de quererlo aquí. Kinsey se encogió de hombros. Muy bien, hizo una pausa y añadió, ¿dónde estaba Saraf? A Den se le heló la expresión. Le dije que habían enviado al señor Stoker a casa desde el hospital y que quería ir a ver cómo está. Basarab tuvo la osadía de negar mi petición y me dejó encargados unos cambios de guión que exigían que construyera parte del escenario según sus peticiones. Mi equipo estará trabajando las 24 horas para reconstruirlo a tiempo para el ensayo de mañana por la noche. Entretanto, para responder a su pregunta, no tengo ni idea de dónde está ese cabrón arrogante. El joven dio un paso hacia él, Den dio un paso temeroso atrás y Kinsey se sintió avergonzado. Le pido disculpas, señor Den, por todo. Me engañaron y estoy avergonzado de mi anterior conducta hacia usted. Ahora, por favor, necesito hablar inmediatamente con Basarab. Es urgente. Aunque Den estaba visiblemente aliviado por la disculpa de Kinsey y su educada petición, a Holman no le costó detectar la tensión bajo la superficie de la conversación. Miró al joven con extrañeza. Basarab dijo que quería que la convocatoria fuera mañana por la tarde a las 6:30, explicó Den. Solo me cabe suponer que regresará para entonces. Kinsey le tendió la mano a Den, que la estrechó con cautela. Se saludaron y acto seguido Kinsey y Holman se marcharon. ¿Qué diablos ha sido eso? Preguntó Holman. Parecía tener miedo de usted. Kinsey se fijó en que había una sombra de respeto en la voz de Arthur. Odiaba admitirlo, pero una vez más las enseñanzas de Basarab se habían revelado valiosas. Lamentaba no haberle preguntado a Sarab dónde se alojaba, pero no se le había ocurrido. Por asustado que Den pueda estar de mí, Basarab lo aterroriza. Y ahora tendremos que esperar hasta mañana para saber si ese mentor está justificado. Holman ya no estaba escuchando, estaba dándole vueltas a otra idea. En este momento no me preocupa Dane ni tampoco Basarab. Tenemos un problema mayor. Hemos de descubrir por qué le atacó Van Helsing. Hemos de averiguar a qué está jugando. Acurrucado en la cama de su habitación de hotel, Van Helsing pensó en Kinsey. El hijo de Mina Harker era un niño jugando con cerillas y tenía que asegurarse de que el chico no incendiara el mundo. Esperaba haber sido lo bastante firme para asustar al chico y que éste volviera a la Sorbona. La sangre de Drácula había fluido por el útero de Mina a su hijo. Si Kinsey sucumbía a la oscuridad se convertiría en un poderoso enemigo. Van Helsing estaba decidido a impedir que eso ocurriera. Si era necesario, haría valer su amenaza y mataría al niño antes que dejar que cayera en manos de Drácula. La interminable espera no le dejaba dormir. Estaba seguro de que Drácula sabía que había viajado a Londres. Era un anciano y por ende un objetivo fácil. Drácula había matado a Jack y a Jonathan. Se preguntaba cuándo le llegaría el turno. Van Helsing miró las armas dispuestas sobre la mesa al otro lado de la habitación. Drácula no era tonto, sabía que Van Helsing estaría preparado para enfrentarse a él. Lo que más temía, casi como la muerte, era que Drácula lo olvidara por ser un viejo débil y loco al que no valía la pena liquidar. Algo le frotó la pierna bajo las mantas, apareció un bulto bajo las sábanas que se deslizaba por el colchón, luego otro. Los miró sin dar crédito, había llegado finalmente su hora. Gritó al notar el primer mordisco, pero no logró mover las articulaciones suficientemente deprisa para saltar de la cama.
Se sacudía de dolor cuando los despiadados mordiscos se sucedían uno tras otro. Lo que fuera que estaba bajo las mantas le estaba desgarrando la carne. Van Helsing echó atrás las mantas y encontró un enjambre de asquerosas ratas que chillaban desgarrándole la piel y arrancándole trocitos sanguinolentos. Reptaban por todo su cuerpo. Van Helsing pateó y gritó, apartándolas. Una rata blanca con los ojos de un rojo encendido y dientes afilados le subió por el pecho buscándole el cuello, cogió a la repugnante criatura y la lanzó al otro lado de la habitación, donde chocó contra la pared explotando en una fuente de sangre. Al fin encontró fuerzas para saltar de la cama, pero el temor y la adrenalina fueron demasiado para él. Su corazón se detuvo, se agarró el pecho y cayó al suelo. El dolor era tan inmenso que se le desencajó la mandíbula. Ya ni siquiera podía gritar. Van Helsing buscó el pastillero en la mesita de noche. Lo aplastó una nueva oleada de tormento y cayó hacia atrás. El abrazo de la parca era fuerte esta vez. Después de incontables minutos se dio cuenta de que las ratas habían desaparecido, que ya no le mordían las piernas. Sin embargo, las sombras de la habitación aún se movían y ahora sabía que las ratas habían sido simplemente el preludio. Por un momento, a través del dolor, Van Helsing sintió un oscuro placer. Al final había llegado la batalla. Reuniendo fuerzas, se lanzó hacia la mesilla, tiró las gafas al buscar el pastillero. Las sombras ahora se fusionaron, se alzaron en un tornado espiral y se hizo añicos la mesilla. El pastillero cayó al suelo. Los aullidos ensordecedores de los lobos envolvieron a Van Helsing. Parecía no venir de ningún sitio y de todos al mismo tiempo. Van Helsing se enfrentó a lo que bien podría ser la última decisión de su vida: el pastillero o las armas. ¿Qué debía coger antes? La sombra oscura casi había llegado al techo cuando empezó a tomar una forma tridimensional. Una figura que lentamente se hacía más nítida en la sombra opaca. Van Helsing se estaba quedando sin tiempo. Con las últimas fuerzas tomó la decisión. Apoyando las manos contra la cama que tenía detrás, se impulsó hacia la mesa cubierta de armas. Si iba a morir, se llevaría por delante a su demonio. La figura en la sombra había tomado forma humana. La mano de Van Helsing se hallaba a escasos centímetros de la ballesta cargada en la mesa. Antes de que pudiera agarrar el mango, un brazo en sombra se alargó y volcó la mesa por los aires. Las armas se esparcieron fuera al alcance de Van Helsing. Era el fin. Rodó sobre su espalda esperando el fin. No le quedaba nada. Su otrora poderoso corazón se había rendido antes que su voluntad. El aullido se hizo más alto cuando las sombras se abatieron sobre Van Helsing. Perdón, amigos míos, susurró, les he fallado. Los aullidos fueron increciendo, como si saludaran la victoria de su señor. El enigmático atacante se lanzó hacia adelante y Van Helsing gritó. Esperaba que su corazón se parara a tiempo de ahorrar el dolor, pero al final la parca fue tan sádica como cruel. Van Helsing aún estaba vivo cuando sintió que los colmillos le desgarraron el cuello. Mina necesitaba encontrar a Kinsey al precio que fuera. No había recibido respuesta a ninguno de los telegramas que le había enviado al profesor Van Helsing. Era muy posible que se encontrara sola en su búsqueda. Kinsey estaba en algún sitio, desprotegido y vulnerable. Y Báthory era una fuerza mucho más siniestra que cualquiera a la que hubiera enfrentado antes. Tras coger la llave de hierro que guardaba escondida en el tocador, se apresuró a bajar al sótano, a la habitación adyacente a la despensa. Mina puso la llave en la cerradura oxidada y trató de girarla. Como no quería que Kinsey encontrara lo que contenía aquella estancia, la cerradura no se había abierto en 25 años y se resistía tercamente a sus atenciones. Mina lo intentó otra vez, con más determinación. La llave seguía sin girar. Maldita sea. Con ese estallido de frustración se oyó un ruidoso crujido. La puerta se abrió. Mina se quedó desconcertada al ver que la parte del marco que rodeaba la cerradura estaba rota. Al principio se asustó por su aparente fuerza, pero enseguida se dio cuenta de que la madera se había podrido por la humedad. Con la linterna que había llevado consigo, Mina se aventuró en la oscura sala. En un estante, junto con recuerdos mohosos y olvidados, estaba la vieja caja que él y Jonathan habían llevado a la batalla en Transilvania. Después de ser testigo de la descomposición de la puerta, no debería haberle sorprendido el triste estado de la vieja caja de madera.
Al abrir la tapa se le cayó el alma a los pies. La Biblia estaba impregnada de agua. El ajo y el acónito estaban podridos. El contenido de las botellas se había evaporado hacía tiempo. Los cuchillos se habían oxidado. El mazo y las estacas de madera adornadas con cruces doradas estaban resquebrajadas o en descomposición. En una ocasión habían confiado sus vidas al contenido de aquella caja. Ahora estaba tan próxima a su extinción como la valerosa banda de héroes. Mina volvió corriendo al estudio para coger la única arma de cierta utilidad que quedaba en la casa. Físicamente no era rival para Báthory. Necesitaría un arma potente si ella y Kinsey querían tener alguna posibilidad. Su mano agarró la katana, la espada ceremonial japonesa grabada que Jonathan había recibido como regalo de uno de sus clientes, Jonathan Harker, Alianza Anglo-Japonesa, 30 de enero de 1902.